que hoy o mañana deberían decir, porque... Sí, ya cumplimos los 15 días, ¿no? Correcto, sí, los 15 días. Bueno, en realidad lo anunciaron creo que fue el lunes. Lunes para miércoles, ¿verdad? Ok, sí, es cierto. Miércoles creo que fue. Hola Lourdes, ¿cómo están? Hola, buenas noches, bien, gracias a Dios. Sí, ya vamos a esperar un par más y arrancamos, Lourdes. ¿Qué hora es? 7:05. Hola Lourdes. 7:05. Hola Nino. Bueno, ¿Qué más está Fran? Bien, ¿cómo están? Fran ahí también está. Sí. De repente no sé si tenían alguna pregunta del tema anterior, que les haya quedado alguna duda, porque pienso que algunos quedaron así como con algunas cosas nuevas en la cabeza, ¿no? Yo tenía algo, pero voy a buscar. Deme un minuto, me parece que yo había anotado algo. Dale, mientras llegan los demás. ¿Y tu mamá, Nino, cómo está allá en Chiriquí? Don Nicolás, buenas tardes, bienvenido. Bienvenido, don Nico. Buenas, hermano, bendiciones. Sí. Bienvenido. Hoy vamos a hablar de los ancianos de día, hermano. ¿Me copió? Sí, hermano, sí. Hoy vamos a hablar de los ancianos como usted y yo. Bueno. ¿Cómo le fue con la lluvia, don Nico? Se le congeló. Oh, muy buena. Muy fresco ahora todo. Sí, igual Se acá. fue el estrés de la calor. Sí. Increíble, ¿no? Acá también así estábamos. Estamos fresco, bien fresco. Parece que estuviera en otro país. Algo así le decía yo a Lucy, oye, si se quedara el clima así sería fantástico, ¿no? Qué bueno. Tipo Hualaca. Allá donde vive Ninoca, dice. Oh, sí. Dice Ninoca que es así, cuando se levantan en la mañana a ordeñar las vacas. Bueno, estamos esperando a Lourdes, que dice que tenía una pregunta, se fue a buscarla, pero no regresó. No encuentro. Oye, hermano, vamos a tener que hacer una reunión pronto para la apertura. Para la apertura, dice usted. ¿Aló, Nico? Sí, para eso. Okay. Porque ya la otra semana van a abrir el otro bloque. Sí, también, ojalá que eso sea. Hay que mandar el plan de seguridad. Quizás poner el domingo en la tarde a las 6, ¿verdad?
No encontré las notas. Qué ¿No la pena. encontraste? Es que lo tenía en un post-it y ahora no sé Sí. qué se me perdió. Qué pena. Bueno, no te preocupes. Bien, listo. Vamos a comenzar esta noche el estudio bíblico. Bienvenido a todos los que están ahorita con nosotros en línea. Agradeciendo al Señor por el día que nos ha permitido. Ahora estamos en el capítulo 5 y vamos a estar abordando del versículo 17 al 25. El tema que hemos estado siguiendo a través del libro de Timoteo es una iglesia ejemplar. Estamos cubriendo el capítulo 5, los deberes de unos hacia otros. Y entendemos que lo que Pablo está enseñando en este capítulo es cuáles son las responsabilidades de los hermanos hacia los líderes y de los líderes también hacia los hermanos. Y nos toca hoy abordar el versículo 17 al 25, que nos habla acerca de la responsabilidad hacia los ancianos de la iglesia. Hablando de los ancianos en edad, en responsabilidad o puestos oficiales de la iglesia. Esta palabra aparece en dos ocasiones en este capítulo 5, versículo 1, cuando él habla de ancianos. Cuando habla en el versículo 1 dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Allí se refiere a los ancianos, las personas de mayoría de edad, pero acá en el versículo 17 se refiere a los ancianos que ejercen un puesto en la iglesia, o sea que son posiciones oficiales en la iglesia. Bien, vamos a leer el pasaje y luego entonces oramos y comenzamos a ver el contenido del estudio del día de hoy. Dice así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Hasta ahí la lectura. Vamos a orar y entonces comenzamos el estudio. Padre bendito, gracias te damos en esta hora por el privilegio que tú nos das de unirnos a través de este medio para poder compartir juntos este estudio de tu palabra. Pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo para que Él sea iluminándonos y mostrándonos la verdad de tu palabra. Señor, ayúdanos a poder ser conscientes del compromiso que tenemos frente a ella en obediencia, y pedimos, oh Padre, para que el alcance de tu palabra cambie nuestras vidas y nuestros ministerios, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a comenzar viendo hoy, entonces, a manera de introducción, un poquitito vamos a estar evaluando lo que nosotros vimos la semana pasada. La semana pasada hablamos inicialmente, o sentamos las pautas para el ministerio de la restauración
haciendo relación a los versículos 1 y 2, donde Pablo da algunas instrucciones básicas para cuando toca atender situaciones de diferencias en el cuerpo de Cristo, ¿no? Hacemos el recorderis que la iglesia de Éfeso, pues habían situaciones muy distintas que se estaban dando, y cuando Pablo envía a Timoteo, pues lo envía con expresa orden de atender esos temas. Y Pablo le puntualiza que no debe reprender sino exhortar. Pusimos el énfasis de lo que Pablo estaba diciendo aquí respecto a hacer las cosas con tal cuidado de que las relaciones entre los hermanos logren mantenerse, y en vez de romper relaciones, esté construyendo relaciones. Y hacíamos el énfasis de la importancia que es ministrar con el objetivo de mostrar el amor cristiano a los hermanos. En segundo lugar, vimos el ministerio de la iglesia hacia las viudas, es decir, qué responsabilidad tiene la iglesia de atender las viudas en la iglesia. Y dijimos que sí, la iglesia tiene una responsabilidad tremenda con las hermanas que son viudas, como Pablo lo dice acá, las que en verdad son viudas, es decir, que han quedado solas y que están desamparadas. Pues en el mismo pasaje Pablo hace mención de viudas que en realidad tienen familia, tienen hijos, tienen nietos, y Pablo nos recuerda que hay que hacer valer que son ellos los que tienen la responsabilidad primordial o primaria de atender a sus familiares. En tal caso que ellos no tuviesen familia, ellos no tuviesen familia, entonces la iglesia sí debe hacerse responsable. En tercer lugar, abordamos el tema del 9 al 16 para hablar de aquellas viudas que podrían ser incluidas en el ministerio de la iglesia local. Hicimos recorderis sobre el tema de que esa lista de la cual está hablando Pablo allí no era una lista para incluir a las viudas que sí o no iban a participar del beneficio de material que la iglesia iba a dar, sino más bien de las viudas que calificaban para hacer un ministerio en la iglesia local. Y vimos las cualidades que se piden de estas hermanas, y Pablo hace una anotación muy especial ahí, que viudas de 60 años para abajo no deben ser admitidas en el ministerio, por el contrario, se les debe animar a casarse de nuevo y crear hijos y cuidar su casa. Y las mayores de 60 años que cumplen los requisitos, entonces sí se les debe tomar en cuenta en el ministerio de colaboración en áreas que ellas pueden desempeñarse, haciendo buenas obras y colaborando, tal como lo dice Tito capítulo 2. Hasta ahí quedamos en la semana pasada. Hoy vamos a abordar los 17 al 25 para hablar del ministerio hacia los ancianos. Y debemos hablar de la importancia de los ancianos en este sentido, diciendo que los ancianos son responsables por el orden y por la enseñanza de la sana doctrina en la iglesia. Pablo le decía a Timoteo en 3:15, dice, mientras tanto hoy recibe las instrucciones para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Entonces Pablo le advierte que las indicaciones que está dando es para seguir un orden establecido o preestablecido en la iglesia. En segundo lugar, los ancianos deben cumplir el requisito, tal como él lo dice en capítulo 3, 1 al 7. Allí Pablo describe cuáles son las cualidades que se debe tomar en cuenta para los líderes que van a desempeñarse en la labor de ancianos en la iglesia. Y en tercer lugar, tomar en cuenta que los ancianos deben rendir cuentas para evitar el riesgo de un liderazgo autoritario. Es importante esto,
saberlo, porque si la iglesia, si la palabra de Dios prevé que los ancianos deben seguir un orden establecido y evitar de que se enseñoreen de la congregación. Allá lo dice Pedro, en primera de Pedro, capítulo 5. Pero notamos un caso bien particular en tercera de Juan, versículos 9 al 10, donde un hombre prácticamente se adueñó de la congregación y ni aún quería aceptar al apóstol Juan. Y estas cosas pues no deben suceder en la iglesia. Por lo tanto, la rendición de cuentas es sumamente importante para evitar que estas cosas pasen en el liderazgo. Entonces, hagámonos estas dos preguntas para tratar de enfocarnos en lo que vamos a considerar hoy. ¿Cómo deben ser tratados los ancianos que gobiernan? O sea, ¿cómo deben ser tratados por los hermanos de la iglesia? Y a quienes se debe considerar la iglesia para el cargo de anciano, es decir, pensando en nuevas personas que entren a ser participantes del ministerio de ancianos. Es decir, que el ministerio pastoral es un ministerio dinámico y constantemente debe estar renovando sus filas. Entonces podemos empezar aquí en el versículo 17 para hablar de una de 4 cosas que vamos a abordar hoy. Entre ellas, hablando de que el versículo 17 y 18 hace énfasis en la provisión del anciano. Si ustedes ven, Timoteo 5 dice aquí: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Lo primero que quiero hacerles notar es que hay 2 categorías de ancianos que se mencionan aquí en este pasaje. La primera categoría es ancianos que gobiernan y la segunda categoría es ancianos que trabajan en predicar. A esta altura no nos extrañamos nosotros de esto porque entendemos que el ministerio de pastoral en la iglesia es un ministerio colegiado, es decir, participan más de una persona en llevar adelante las tareas del ministerio en la iglesia local. Entonces, claramente por lo que el pasaje está evidenciando, podemos entender aquí lo que la distinción que Pablo hace. Él dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Y ahorita vamos a explicar qué significa ese doble honor. Y además de eso, él agrega, mayormente, o sea, primordialmente o con especialidad de atención, dice, los ancianos que trabajan en predicar y enseñar. Espero que noten esa diferencia que Pablo está haciendo. Los ancianos que gobiernan y los ancianos que predican. Cuando hablamos de ancianos que gobiernan, nosotros distinguimos entonces la tarea de gobernar o presidir, tal como lo dice Romanos capítulo 12, versículo 8, hablando del don de presidir. Pero en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12, parece que Pablo también hace esta distinción. Cuando él dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Fíjense, él dice: los que trabajan presidiendo y los que trabajan amonestando. Entonces, él hace la diferencia también en este texto de 1 Tesalonicenses 5:2. ¿Qué involucra el trabajo de presidir y gobernar? Bueno, el trabajo de presidir y gobernar en una iglesia involucra la tarea de planificar, dirigir, delegar, supervisar las tareas cotidianas de la iglesia. En ese punto debemos decir que los ancianos que gobiernan deben ser cuidadosos de no caer en el error que marca 1
Pedro 5:3, que no se enseñoreen de la iglesia, más bien que sean responsables de velar por las almas de las personas. Y esto aquí es importante porque a veces el ministerio pastoral se enfoca tanto en los programas que deja por fuera la responsabilidad de atender las almas. Pero en realidad la prioridad en el ministerio pastoral son las almas de las personas. Obviamente sin dejar de atender también los programas que la iglesia tiene en función. Por otro lado, vemos que Pablo habla de ancianos que predican y noten lo que Pablo está diciendo acá en este versículo cuando él dice mayormente los que trabajan. Fíjense lo que significa el ministerio pastoral de llevar la palabra, ya sea predicada o enseñada. Pablo reconoce y da el mérito correcto a esto, diciendo que esto es un trabajo. Esto es un trabajo. Tal vez las personas que no han tenido la oportunidad de predicar o enseñar no pueden notar mucho la diferencia, pero yo quiero decir esto para conocimiento de todos, que conscientemente preparar un sermón de unos 30 minutos para exponerlo y enseñarlo a la iglesia equivale a un trabajo de aproximadamente 8 horas. Yo sé que hay algunos que ya han trabajado, han enseñado en la iglesia y han predicado y pueden saber lo que esto significa. Y también pues el hermano Nicolás que nos está escuchando puede dar testimonio de esto. O sea, es un trabajo. Dedicarse a estudiar la palabra de Dios para lograr contextualizar la enseñanza a la necesidad de la iglesia es un trabajo, obviamente un trabajo intelectual que demanda energía intelectual, pero al igual que el trabajo físico es un trabajo. Y digo esto porque ahorita que voy a explicar lo de el doble honor que Pablo menciona, entonces encontramos la justificación precisamente en esto que Pablo está diciendo. Fíjense, en Hebreos 13:7, allí también Pablo, el escritor de Hebreos, habla, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acá el escritor de Hebreos está enfatizando aquellos pastores, dice que tienen la responsabilidad de enseñar y de llevar la palabra. Hago una aclaración para todos. Cuando allá, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7, dice que el anciano debe ser apto para enseñar. Quiero decir, miren, todos los ancianos deben estar en la capacidad de poder enseñar. Solo que algunos tienen el don de enseñanza y otros no tienen el don de enseñanza. Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, en cuanto a la evangelización. Podemos decir, bueno, todos los cristianos debemos evangelizar, pero hay algunos cristianos entre nosotros que tienen el don de evangelismo. A eso me refiero cuando hago la distinción acá entre ancianos que Pablo está reconociendo que tienen la tarea principal de trabajar en la labor de predicar y enseñar en la iglesia local. Entonces, a estas dos categorías de ancianos que guían y dirigen la iglesia o que participan en la iglesia local, son a las que Pablo se refiere mencionándole a Timoteo la responsabilidad de proveerles sustento económico o sustento material. ¿De qué manera lo aborda Pablo aquí? Él dice en el versículo que sigue que ellos son dignos de doble honor, y en el versículo 18 él dice, pues la escritura nos muestra, dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pero ¿qué es esto de ser digno de doble honor?
tenemos que entender que lo que Pablo está intentando hacer referencia aquí es a una responsabilidad doble. Él está diciendo, los ancianos tienen, por su posición en la iglesia, tienen el derecho de ser respetados. Pero además de esto, también por su trabajo que realizan, tienen el derecho de ser remunerados. Entonces, en ese sentido, cuando Pablo se refiere al doble honor, está hablando de el respeto que se les debe a ellos como autoridad en la iglesia y también a la remuneración económica. Notemos que en el contexto del capítulo 5, cuando Pablo habló en el versículo 3 de honrar a las viudas, en este sentido también se está usando la palabra aquí. Cuando él hablaba de honrar a las viudas, estaba hablando de proveerles sustento material a ellas como ancianas, porque lo merecían. Entonces, acá igual, entonces, pero él hace la distinción hablando de que son dignos de doble honor. Noten que Pablo dice acá, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Este pasaje es interesante porque Pablo está haciendo una cita de otra escritura, de dos escrituras diferentes. Esto es lo que se conoce como una referencia que autentica el valor de esos otros pasajes de la Biblia. O sea, Pablo está autenticando el valor del pasaje de Deuteronomio como escritura, al igual que está autenticando el valor del pasaje de Lucas capítulo 10, donde el Señor Jesucristo habló como escritura. Bueno, eso solamente es un detalle al margen. Lo que quiero decir es que Pablo claramente cuando se refiere a la remuneración de los ancianos de la iglesia, por ejemplo, allí en 1 Corintios 9, 6 al 14, les leo allí rapidito. Pablo dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza de parar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros. Pero no hemos usado de ese derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces, hago mención a este pasaje porque en dos ocasiones Pablo está reiterando, refiriéndose al mismo tema de la importancia de atender las necesidades materiales de los ancianos que gobiernan en la iglesia, de que sean cubiertas sus necesidades económicas. Es decir, que la iglesia tiene responsabilidad de atender sus necesidades económicas. Entonces, importante que podamos reconocer que es la palabra de Dios que hace mención a esto, y que el mismo Señor Jesucristo en Lucas capítulo 10, cuando envió a los 70, él refuerza también esta enseñanza que estaba en la ley y que el Señor Jesucristo la mencionó, y que ahora Pablo en las cartas hace mención doble de esos dos pasajes para reiterar la enseñanza. O sea que no, lo que quiero decir con esto es que no hay lugar a duda
de lo que ese pasaje está diciendo. Bien, entonces vamos a la segunda lámina y tenemos acá el segundo aspecto que vamos a considerar el día de hoy, que está en el versículo 19, y es acerca de la importancia de proteger a los ancianos que prestan el servicio de dirigir a la iglesia. ¿En qué sentido hablamos de protección? El versículo dice: contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Cuando hablamos de que un anciano es una persona que está expuesta públicamente, bueno, cualquier persona malintencionada podría querer difamarla o intentaría tal vez hacerle daño levantando un falso testimonio. Entonces, este pasaje es un escudo de protección para el anciano, para que el anciano no esté vulnerable. Entonces, lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo es que debe negarse a hacer cargo contra un anciano a menos que hayan testigos. Y eso es importante entenderlo porque, miren, los pastores no somos personas infalibles, o no son personas infalibles, ¿verdad? Estamos propensos a cometer errores. Se demanda como un criterio importante en cuanto a la responsabilidad del pastorado, que deben ser irreprensibles. Recuerden cuando estudiamos esa palabra ya en 1 Timoteo capítulo 3, dijimos que lo que la palabra irreprensible quiere decir es una persona que no tiene tacha o una persona que no puede ser juzgada correctamente, o sea, que no es una persona que se admite un juicio contra él y que ese juicio llega a ser verdad. Podría ser que alguien intente acusar a un hermano que está desempeñándose como pastor y que eso no sea cierto, porque hay personas, como digo, malintencionadas. Ahora, ¿qué pasa? Si alguien fue ofendido por un anciano, se debe seguir lo que dice Mateo capítulo 18, o sea, ir y conversar con él y presentar la situación y tratar de arreglarla en primera instancia según lo que dice Mateo capítulo 18. Ese pasaje es el que dice que si tu hermano te ha ofendido, puede ser un hermano de la iglesia, puede ser un anciano de la iglesia, que se considera ofendido porque el pastor dijo o hizo algo, entonces que vaya directamente, hable con el anciano y trate de arreglar el asunto, y si el asunto, pues el anciano oye el asunto y se arregla, allí queda todo zanjado y no hay por qué seguir abordando el asunto. Ahora, pero si se trata de otro asunto en que el pastor tal vez falló, entonces para que sea admitida una causa contra el pastor, la Biblia dice acá que deben haber testigos. Vamos a suponer que sea el caso de que el pastor cometió una falta contra un hermano y el hermano tiene testigos. Entonces, este hermano va a acercarse al cuerpo de líderes y va a hablar sobre este asunto y va a decir, bueno, pasó esto, y yo tengo 2 testigos, y lo va a presentar. En ese caso, sí se debe admitir la causa. Y es lo que Pablo dice ahí. Él no está diciendo que no se admita, él está diciendo que se deben tener testigos en tal caso, que den testimonio de que la situación en realidad pasó así. Entonces, esa sería la segunda instancia de la que habla Mateo capítulo 18, versículo 16, porque podría ser que el hermano desestima al hermanito cuando fue a hablar con él y no entra en razón. Entonces, el hermanito, bueno, tiene testigos y trae los testigos y aborda el asunto ya con los 2 testigos delante de los otros ancianos para presentar la causa. Ahora, ¿qué hacer cuando no hay testigos
y la situación puede ser una situación delicada. Bueno, esto sí nos pone en una situación difícil porque, por ejemplo, nosotros los ancianos no somos policías ni jueces. O sea, no estamos hurgando en las vidas de las personas para someterlas a polígrafo para ver si están diciendo o no están diciendo la verdad. En realidad trabajamos con hechos y con situaciones evidentes. Entonces lo que Pablo aconseja más adelante en una situación como esa es dar tiempo para que la situación se haga evidente. Miren lo que él dice en el versículo 24. Dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Cuando él dice después, está refiriéndose a una evaluación o una conversación con la persona en la cual pues, se llega a una conclusión de que sí cometió una falta. Entonces, a esto se refiere Pablo con mostrarle a Timoteo aquí la importancia de tener el cuidado de no aceptar alegremente cualquier acusación contra un hermano que haya cometido alguna falta, sino ser cuidadoso y esperar que las causas se presenten correctamente con testigos para poder ser aprobadas. Eso nos habla de que sí, el pastor no es una persona infalible, es una persona que puede cometer faltas, puede cometer errores y por ende debe estar sujeto a recibir la reprensión al respecto. Bien, voy al tercer aspecto que tenemos aquí, que es, bueno, la disciplina del anciano que ha sido encontrado culpable. Es decir, ¿qué pasa cuando el anciano, se presentó la causa contra el anciano y se presentaron los testigos y el anciano es encontrado culpable? A eso es lo que Pablo se refiere aquí en el versículo 20 y el versículo 21, para hablar de la disciplina que debe recibir el anciano. Dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Y hace esta anotación para Timoteo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Noten que Pablo está diciendo aquí a los que persisten en pecar. Recuerdan que les dije, bueno, el hermano se acerca a el pastor y le dice, pastor, usted me ofendió, usted pecó contra mí por esto y esto y esto. Y el pastor desestima la situación y entonces el hermano busca testigos, si los hay, obviamente, busca testigos y presenta la causa ante el cuerpo de líderes o ante los demás ancianos y la causa toma curso. Entonces, a esto es lo que Pablo se refiere aquí, que hay un grado de soberbia en el hermano porque está persistiendo en no admitir su falta y necesita ser atendido ya a otro nivel. Bueno, algo así encontramos nosotros en 3 de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Hay un hombre del cual se habla aquí que había sido en alguna manera amonestado previamente por el apóstol, pero él persistía en su desobediencia. Versículo 9 y 10. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, puede ser el equipo de ancianos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las cosas que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no reciben a los hermanos y a los que quieren recibirlo, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia.
aquí tenemos un caso de lo que Pablo está abordando acá en el versículo 20. O sea, un anciano que se había adueñado de la iglesia, que se había impuesto sobre los demás ancianos y se había impuesto también sobre la iglesia. O sea, la iglesia era su hacienda personal y él hacía y deshacía. O sea, estaba abusando de sus deberes y de sus derechos en la iglesia local. Bueno, Pablo está previniendo, la palabra de Dios a través del Espíritu Santo lleva a Pablo a poner esta norma para prevenir de que esas cosas sucedan en la iglesia local y que haya control, supervisión en el ministerio pastoral. Entonces, a estos que persisten en pecar, Pablo dice, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Entonces Pablo aquí está hablando de una reprensión pública al anciano que ha persistido en pecar. Esto es a lo que se refiere Mateo también en la tercera parte del proceso, donde se habla, bueno, si no escucha a los dos hermanos que hablaron con él, que hablaron como testigos, entonces, bueno, ve y dilo a la iglesia. O sea, una amonestación pública. En aquel caso de Mateo capítulo 18, habla de un creyente común y corriente. Lo que Pablo está haciendo aquí en este pasaje es darnos los lineamientos que necesitamos cuando la falta es cometida por una persona que está en una posición de autoridad. Específicamente cuando se trata del anciano. Hay otro ejemplo que nos interesa ver acá, cuando Pablo hace la confrontación de Pedro en Gálatas capítulo 2. Fíjense que en Gálatas capítulo 2 hay una situación que no estaba bien con Pedro y Pablo toma la responsabilidad de confrontar esta situación y presentarla delante de la iglesia. Dice, versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Él está diciendo que Pedro hizo algo que era digno de condenar públicamente. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo en Jerusalén, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. El asunto era grave. O sea, si Pablo no hubiese corregido este asunto en ese momento, entonces se hubiese corrido el peligro de que esto afectase toda la iglesia y se hubiese dividido la iglesia. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, subraye eso. Pablo dice, delante de todos. Si tú siendo judío, vives como judío y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahí estaba el problema que tenía Pedro, que estaba simulando con los dos bandos y entonces cayendo en hipocresía, como lo identifica claramente el apóstol Pablo. Entonces él dice, era digno de ser expuesto públicamente o de ser reprendido públicamente, y exactamente eso fue lo que Pablo hizo. ¿Qué resultados tuvo esto? Bueno, fueron resultados positivos. Pedro atendió la reprensión y no se dio una división en la iglesia. Ahora, si las personas que les toca liderar no hacen la acción correspondiente en el momento indicado, podría ser que después sea demasiado tarde y entonces haya divisiones en la iglesia y las situaciones sean aún más difíciles. El tema de la reprensión pública tiene el sentido de que nosotros podamos reconocer, o sea, los ancianos
los líderes de la iglesia son, en nuestro medio se conoce a los políticos como personas expuestas públicamente. Voy a usar ese concepto para referirme a los ancianos. O sea, cuando una persona está en un puesto de liderazgo, es una persona expuesta públicamente. Al ser expuesta públicamente, quiere decir que él tiene que tener mucho cuidado cómo se conduce, porque si él cometiese alguna falta, también su situación debe ser expuesta públicamente. Lo digo en este sentido. O sea, si un anciano cometiese alguna falta y de repente por no ocasionar un escándalo, sencillamente el anciano se separa de su cargo calladamente y no se dice nada a la iglesia, entonces lo que va a ocurrir en un tiempo posterior es que se va a levantar una murmuración, porque la iglesia va a empezar a notar que el anciano que antes estaba desempeñando una tarea, una función, ahora no la hace. ¿Y por qué entonces no la está haciendo? ¿Será que no lo quieren tomar en cuenta? ¿Será que lo han dejado de un lado? ¿Será que se están aprovechando del hermano? Etcétera, etcétera. Cualquier cosa puede pasar y por eso la situación tiene que ser tratada públicamente. En primer lugar, por eso. Y en segundo lugar, por lo que Pablo sigue diciendo en el versículo, para que los demás también teman. ¿Quiénes son los demás aquí? Bueno, los demás aquí tiene que ver con el resto del cuerpo de ancianos o líderes y el resto también de la iglesia, pero principalmente para los líderes. O sea que es un elemento de disuasión, tratar el asunto de esta manera. Tiene el propósito entonces la reprensión pública de hacer desistir a cualquier otro que esté pecando o que esté faltando a sus responsabilidades y entonces sea persuadido del temor de Dios para hacer las cosas de manera correcta. En 2 de Corintios, capítulo 13, versículos 1 y 2, Pablo habla en este sentido de la autoridad que el Señor le ha conferido. No es para dañar la iglesia, sino para encauzarla correctamente. Dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos, se decidirá todo asunto. He dicho antes, y ahora lo digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo, a los que antes pecaron, y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Versículo 10. Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Este es un principio importante al ejercer disciplina en la iglesia en cualquier nivel. O sea, la disciplina no busca la destrucción, sino busca edificación. Es decir, busca arrepentimiento, edificación. En este caso estamos hablando exactamente de eso, disuasión, de que la persona que están tomando muy a la ligera su cargo y su responsabilidad, pues se pongan pilas y tomen la responsabilidad como debe tomarlo. Un punto importante que Pablo le hace saber a Timoteo en este proceso es lo que él dice en el versículo 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. O sea, Pablo está hablando a Timoteo de que debe ser imparcial en el proceso de abordar el tema contra el anciano que ha pecado. Miren, a veces podría ser que la persona que ha pecado es amigo de uno muy cercano y
uno puede ser tentado a ser parcial. O podría ser que la persona que presenta la acusación es una persona cercana y entonces existe el riesgo de parcializarse también. Por esto Pablo le dice a Timoteo claramente aquí que se cuide delante de Dios de no hacer las cosas de manera parcial, porque igualmente él entonces sería afectado y fallaría. Lo que Pablo está tratando de mencionarle aquí a Timoteo es eso que dice Proverbios 18-17. A veces cuando una persona habla de primero, parece que esa persona es la que tiene la razón. Y es por eso que tenemos que escuchar ambas partes. Entonces, en una situación tan delicada como el atender una causa contra un anciano de la iglesia, con mucha más razón, deben ser escuchadas todas las partes para luego entonces tomar una determinación. Y esto pues hay que tenerlo sumamente en cuenta. Creo que en la práctica lo que habría que hacer es que el equipo de líderes se reúna y valoren la situación en conjunto para que no recaiga sobre una sola persona la responsabilidad de tomar una decisión. Y en este sentido, con los elementos de juicio, con las pruebas, con los testigos y la entrevista con la persona afectada, entonces se tienen los elementos para tomar una decisión al respecto. Obviamente, si el líder, el anciano, resulta ser responsable de la situación, lo que amerita es que debe abandonar el cargo. Debe abandonar el cargo y entrar entonces en un proceso de acompañamiento y dirección si la situación lo permite, que eso es lo que uno piensa que debería suceder primordialmente. Bien, vamos a la siguiente lámina para ver la última situación de lo que Pablo dice acá en 1 Timoteo en relación a los ancianos. Un pasaje de mucho contenido, este pasaje de Timoteo, por eso dejamos para abordarlo aparte. Acá en el versículo 22 al 25, Pablo va a hablar de la designación de nuevos ancianos, o sea, de la elección de nuevos ancianos. En el versículo 22, Pablo dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pablo aborda otro asunto aquí al hablar de no impongas con ligereza las manos a ninguno. Recuérdense que él había dicho, creo que en el capítulo 4:14 dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, él habla de que también Pablo le impuso las manos cuando Timoteo tomó la responsabilidad del ministerio. Eso, cuando hablamos de imponer las manos, no es otra cosa sino la designación de la persona públicamente para tomar una responsabilidad dentro del ministerio. Llámese diáconos, llámese ancianas de la iglesia o llámese anciano de la iglesia. Estoy hablando del ministerio de las viudas. Entonces, cuando hablamos de candidatos al ministerio de ancianos, debemos tener el cuidado, obviamente, de reconocer, de poder repasar y reconocer las cualidades que menciona 1 Timoteo 3:1-7. En segundo lugar, tener el cuidado de no apresurarnos a nombrarlo. Es decir, que se debe pasar un tiempo de observación. Cuando hay un candidato, 1, 2 o 3 candidatos al puesto de anciano, ellos deben pasar un tiempo de observación antes de ser presentados públicamente a la iglesia. Tales designaciones
encontramos en Hechos capítulo 6:6, Hechos 13:3 y también lo que se dice en 1 Timoteo 4:14. Hay un peligro en hacer una asignación apresurada. Y el peligro es lo que Pablo dice aquí: no participes en pecados ajenos. El peligro de designar a alguien muy rápido a la tarea del ministerio puede acarrear la corresponsabilidad de que por hacerlo apresuradamente escogimos a alguien y probablemente esa persona tenía una situación que nosotros desconocíamos y ya está puesta en frente de la iglesia como responsable de la iglesia. Resulta que después esa situación sale a la luz y hay que lidiar con el asunto. Pero ¿quiénes son responsables en esto? Bueno, la persona en primer lugar, pero en segundo lugar los que le pusieron en el cargo, porque no hicieron el proceso como la palabra de Dios nos estaba indicando, no siguieron el consejo de la palabra de Dios. A esto Pablo se refiere cuando dice: no participes de pecados, consérvate puro. Es la advertencia que Pablo le da a Timoteo. Quiere decir, ten cuidado de que no vayas a manchar tu reputación o testimonio por haber hecho una designación incorrecta. Bien, finalizando, hacia el versículo 23 al 25, Pablo hace en el versículo 23 una recomendación sumamente importante para Timoteo aquí. Es, digamos, un paréntesis que Pablo hace en el versículo 23 para recordarle como líder algo que él no debe descuidar. Él le dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Esta recomendación que Pablo está haciendo a Timoteo nos es muy útil para hablar un poco del testimonio de Timoteo. O sea, que Timoteo tenía un testimonio bien reconocido delante de la iglesia. Y seguramente Timoteo, por lo que ya conocía que Pablo le había enseñado y había mostrado también Pablo en 1 Timoteo que el anciano no debe ser dado al vino, Timoteo se sentía inseguro de dar este paso, de tomar vino para su situación. Y lo que Pablo está diciéndole claramente: no infringes el principio de 1 Timoteo 3 si tú tomas vino para una situación de salud. El caso que se menciona en 1 Timoteo 3:3 es que el anciano no debe ser dado al vino, es decir, que no debe permitir que el vino tome control de él, como cualquier otra cosa que podría tomar control en la vida de una persona. Entonces, dicho esto, Pablo le reitera que debe tener cuidado. O sea, el líder también debe tener cuidado por su salud, como dijo ya en 1 Timoteo 4:16, Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Si primeramente no nos cuidamos a nosotros mismos, entonces malamente podemos cuidar a los que están bajo nuestra responsabilidad. Y eso abarca el aspecto espiritual, pero también el aspecto físico. En último lugar, versículo 24 y 25, él dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo, se hacen manifiestas las obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Fíjense que aquí lo que Pablo está abordando es el tema, bueno, cuando se está pensando en nuevas personas para imponerle las manos a tomar la responsabilidad en el ministerio, debemos observarlo y tener cuidado. En este proceso de observación resulta que vamos a descubrir que hay candidatos que no son aptos y hay candidatos que sí son aptos. Candidatos que no son aptos son aquellos que tienen faltas evidentes o que después de ser observados, o sea, de conversar con él, de entrevistarlo, descubrimos que hay cosas que están bajo la superficie
y que no todo el mundo sabe, pero que conversando con ellos pues se hacen evidentes en eso. Pablo habla de que antes de que vengan a juicio no está hablando del juicio eterno, sino está hablando de ese proceso de evaluación. Pero sin embargo, dice Pablo, hay otros que sus buenas obras hablan por delante de ellos. Entonces, estos son los que tienen que ser considerados como candidatos aptos. Es decir, que son manifiestas sus buenas obras, son evidentes, y además de eso, Pablo dice, cuando hablamos con ellos, cuando entrevistamos, cuando evaluamos la situación de ellos, descubrimos que hay aún otras cualidades que destacan a favor de ellos. Entonces, dice él, estos deben ser los candidatos aptos para ser puestos en el ministerio. Debemos decir pues que eso no es una situación fácil, pero sí tiene que ser una tarea dinámica en la iglesia local. O sea, la iglesia que no está dando oportunidad para que nuevos hermanos se incorporen al ministerio pastoral, bueno, va a ser una iglesia que a la postre se va a quedar sin relevos, sin relevos. Voy a cerrar acá con las conclusiones para que luego tengamos un par de preguntas. Conclusiones importantes de lo que hemos hablado hoy. Número 1. La iglesia necesita tener un equipo pastoral confiable en el cumplimiento de sus deberes delante de Dios y de los hermanos. Pongo el énfasis en que debe ser un equipo confiable, pues se nos confía la responsabilidad de atender la necesidad de las almas del remanente. En segundo lugar, la iglesia debe comprometerse con el soporte material para los ancianos que participan en la dirección y enseñanza de la iglesia local. O sea, es responsabilidad de parte y parte. Por eso acá hablamos de deberes y responsabilidades. La iglesia, hermano, y debemos decir, las iglesias latinas, las iglesias panameñas, a veces son muy escasas en entender este punto. Siempre entienden más el gimme, dame, pero no están dispuestas a sacrificarse para ayudar y atender las necesidades de sus líderes. Es una responsabilidad bíblica. La palabra de Dios lo dice altamente y claramente, que es responsabilidad de la iglesia velar por el apoyo material de los que sirven al ministerio. Hermano, cuando un pastor o un líder está llevando adelante la responsabilidad de ya liderizar, de atender las necesidades de la iglesia, es una responsabilidad supremamente importante. Y Pablo lo que está diciendo, esa tarea tiene que ser reconocida por la iglesia. En tercer lugar, los ancianos no son personas infalibles, y cuando su conducta no está a la altura del llamado, deben enfrentar la responsabilidad de ser juzgados y depuestos de su cargo. Esta es una nota triste, pero así sucede, así ha sucedido, así seguirá sucediendo, porque estamos hablando de personas humanas infalibles, que no son infalibles, que fácilmente pueden caer presa de sus propios errores, del ataque del enemigo, del mundo, etcétera, y pueden ser descalificados. Mire que Pablo decía ya en 1 Corintios 9:24, el cuidado que él tenía de sí mismo para no ser descalificado. Y finalmente, la valoración de nuevos candidatos nos ayuda a la iglesia a mantener la dinámica de un cuerpo de ancianos que se renueva. Es decir, hemos entendido que el concepto bíblico de líderes de equipo pastoral no es un pastor únicamente a cargo de la iglesia, sino de un equipo pastoral. Entonces, debe nutrirse el equipo pastoral para que se mantenga esa dinámica de renovación en las filas de la iglesia. Bien, dicho esto, quiero animarles a considerar estas preguntas que tengo
para que hablemos un poquito, si es de su interés, las preguntas que tengo acá, si no, alguna que ustedes pudieran hacer. La pregunta número 1 es: ¿hasta dónde es responsable la iglesia por el sostén material de los ancianos? Número 1. Número 2, ¿a quiénes es posible considerar, como posibles candidatos, valga la redundancia, al ministerio de ancianos? Y la tercera pregunta es: en un conflicto dentro del cuerpo de ancianos, ¿quién tiene la última? Estas tres preguntas son importantes. Si alguien tiene una idea o quiere participar, pues, le animo a que hablemos sobre esto o cualquier otro aspecto de lo que hemos estado considerando esta noche. Un tema bastante importante para la necesidad actual de la iglesia. Bien, ¿alguien quiere participar? Bueno, creo que tu pregunta se ajusta más a la número 3, o sea, cuando hubiese un conflicto en el cuerpo pastoral, en este caso, si es un solo pastor y no hay un equipo pastoral, bueno, por constitución de la iglesia debe haber una junta directiva y en última instancia la asamblea, o sea, la asamblea en este caso tiene la última palabra para dirimir o para ver el asunto. Recuerden también que en nuestro medio hay organizaciones que están adscritas a una asociación. No es el caso nuestro, nosotros somos una iglesia bíblica independiente, no estamos adscritos a ninguna asociación, pero si fuera el caso, tendría que valorarse esas opciones. Si no hay una asociación a la cual se pueda recurrir, en tal caso, entonces la asamblea de hermanos, bajo el liderazgo de un diácono, tienen que tomar la responsabilidad de abordar el tema. Pero no se puede barrer la situación y dejarla debajo de la alfombra y pensar que aquí no ha pasado nada. ¿Eso te aclara, Frank? ¿Aló? Exacto. Bien. ¿Alguna otra? A veces por temor los hermanos no dicen ni hacen nada. Mire, el caso que abordé de Tercera de Juan, de Diótrefo, en realidad era un hombre de un carácter muy fuerte y prácticamente un dictador. Y eso puede suceder. Cuando esas cosas suceden, la gente tiene temor, tiene miedo y no hacen nada, se quedan callados o se van de la iglesia. ¿Alguna otra inquietud? Buenas noches. Sí, hermano Renaldo. Sí, ¿cómo están? Buenas noches, hermanos. Bueno, tratando de contestar pues las preguntas que hay aquí. Bueno, ¿hasta dónde es responsable la iglesia por el sostén material de los ancianos? Considero pues que hasta donde, si están cumpliendo con su labor pastoral de velar por las ovejas, por el cuidado espiritual de las ovejas, ¿verdad? Cumpliendo con sus funciones. La iglesia tiene la responsabilidad de
el sostenimiento económico. Si vemos, a contrario censo, si ya el pastor o ese anciano pues no está cumpliendo con el deber, entonces ya creo, mi opinión, pues que la iglesia no tiene la obligación de seguir sosteniéndole económicamente, o si se aparta de la sana enseñanza, la sana doctrina. Habría que hacer un proceso, un juicio, ¿no? De evaluar y determinar que la persona pues ya no está cumpliendo con los requisitos que establece Primera de Timoteo 3, que ya, contestando la segunda pregunta, de que a quienes es posible considerar como posibles candidatos al ministerio de ancianos, el requisito pues que habla Primera de Timoteo 3, que si alguno, del 1 al 7, que si alguno anhela obispado, buena obra desea, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, y va pues hasta el versículo 7. Pero ahí me surgen algunas, bueno, a veces hay situaciones donde si bien es cierto, la persona puede cumplir con bueno, no sé si una pregunta que surge de esa segunda pregunta, que a veces la persona puede cumplir con esos requisitos, ¿no? Sin embargo, pues no tiene el llamado para ser pastor. Y bueno, y suceden estos tipos de cosas, pues que los neófitos, etcétera, y que no se da que no hay un compromiso con la congregación en ese peligro. O sea, que la pregunta es que si puede cumplir con esos requisitos, pero que no tiene el llamado. O sea, todo pastor tiene que tener un llamado para esa función. Bueno, en el tercer punto, la tercera pregunta, en un conflicto dentro del cuerpo de ancianos, ¿quién tiene la última palabra? Mi opinión es que debe ser conforme a la palabra de Dios. Es que debe juzgarse todo conforme, no tengo el versículo ahora para decirlo, pero creo que todo debe ser conforme a lo que juzga la palabra de Dios. Pues sí, ya sea la asamblea, las personas más nobles, como dice Pablo cuando da la amonesta a la iglesia de Corintios, cuando se van a disputar o arreglar los asuntos, los problemas pues frente a incrédulos, nombrar pues personas dentro de la congregación de sabios, de buen testimonio, y que puedan juzgar conforme a la palabra de Dios lo que está aconteciendo. Ese es mi aporte y mi pregunta, pues, que en la segunda. Buenas noches. Sí, bueno, yo creo que la segunda es bien importante, Reinaldo. El pasaje dice que si alguno anhela obispado, ese punto es bien importante. O sea, el deseo de querer servir al Señor es ratificado por un llamado que el Señor pone en la vida de esa persona y que es corroborado en la vida de la iglesia. O sea, un anciano, un pastor no se fabrica de la noche a la mañana. Resulta que primero Dios pone ese anhelo, ese deseo en el corazón, y debe haber un testimonio evidente en la congregación. Es decir, que la iglesia ve que ese hermano tiene ese llamado. Lo explico de esta manera. De repente es una persona que ha empezado en la iglesia y le damos una responsabilidad de atender a los niños, después a los jóvenes, y ese hermano es fiel, ama a esas personas, ama a los niños, ama a los jóvenes, los cuida, vela por ellos, está pastoreándolos, en un sentido práctico, los está pastoreando. Tiene esa carga, tiene esa responsabilidad. Entonces la iglesia tiene que estar fijándose en esas personas, porque esas son las personas que más adelante, cuando cumplen con los requisitos, entonces se les debe convocar o se les debe llamar a ser parte del cuerpo oficial.
porque ya Dios ha dado testimonio a través de su vida dentro de la iglesia de que Él tiene ese llamado, ¿sí? Y que ha sido evidente. Los institutos ni los seminarios fabrican pastores. Los institutos y los seminarios dan herramientas, dan conocimiento, pero los pastores los llama el Señor. Los llama el Señor. Bien, no sé si alguien más quiera aportar algo. Bueno, ya que ahí dice preguntas, yo no quedé muy claro con la primera pregunta cuando dice ¿hasta dónde es responsable la iglesia por el sostén material de los ancianos? Yo creo que eso depende, bueno, yo pienso que eso depende mucho de la cultura de cómo entiende la iglesia de que el trabajo, de que el pastorado es un trabajo, como decía la misma carta, ¿no? Entonces, yo, obviamente, como dije, o sea, va a depender mucho del lugar, del país y de todo eso, porque tengo un amigo en Estados Unidos, creo que él predicó en la iglesia una vez, Kyle. Él se fue de una iglesia para abrir otra iglesia y yo le pregunté cómo vas a hacer para abrir la iglesia. Él me dijo que tenía que empezar con estudios bíblicos en la casa, después la gente tenía que empezar a reunirse, tenía que crecer, después él decía que, bueno, que tenía que preparar como a uno que otros pastores, y los mismos pastores tienen que sostenerse hasta que cuando la iglesia vaya creciendo, o sea, se les puede establecer como un salario que creo que el mismo gobierno le exige a las personas que son pastores, pues. Entonces, o sea, que no es como una opción para la iglesia, eso en Estados Unidos, obviamente. No hay una opción para la iglesia decir, quiero dar esto. O sea, es necesario que los pastores sean sostenidos completamente porque eso es lo que el gobierno demanda. Entonces, como dije, no estoy como comparando entre país, sino que dije como eso va a depender mucho de cómo vea la obra, los hermanos, y porque ya el mismo gobierno lo ve como un trabajo. Entonces, y como trabajo tienen que recibir lo que normalmente recibe un pastor. Entonces, pero bíblicamente, o sea, yo considero que tiene que sostenerle completamente. Y bueno, como dije, no va a depender mucho de cómo la congregación, la iglesia ve el trabajo pastoral como un trabajo. Bueno, Renaldo mencionaba lo de si está haciendo su trabajo, pero lo que normalmente pasa, como dije en otros países, es que hasta que tú no tengas la gente no te empieza a apoyar 100%, no puedes ejercer, porque va a tener dos trabajos. Una vez Enrique Shi dijo que pastorear y trabajar son dos trabajos. Entonces, por eso me quedaba pensando como la misma pregunta en sí, como que hasta dónde es responsable. Y yo considero que, o sea, que sí, él debería recibir un sustento como si estuviera trabajando, porque bueno, el mismo texto bíblico dice que eso es un trabajo, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que quería como aportar y preguntar al mismo tiempo. Eso sería mi intervención. Sí, yo puse la pregunta a propósito porque la reflexión de esto es importante. O sea, debemos conocer que somos una iglesia que en este sentido estamos aprendiendo, ¿no?, en cuanto a atender la responsabilidad de los ancianos. Y lo decía para que pusiéramos en perspectiva primero la enseñanza bíblica de hoy. O sea, es claro que la enseñanza bíblica es que los ancianos que trabajan en el proceso de gobernar y también de enseñar y predicar la palabra, en esas dos categorías, dice, deben ser dignos de doble honor. Pero también hay otra realidad, que es la realidad económica de la iglesia. O sea, una iglesia se debe a su pastor y el pastor se debe también a la iglesia. Y en ese sentido, la capacidad económica de la iglesia también va a determinar si existe o no la posibilidad de cubrir hasta dónde cubrir la situación económica de el pastor o de los pastores que atienden la iglesia. En nuestro caso, hablando de la Iglesia Bíblica de Panamá, la iglesia ha tomado una responsabilidad
del pastor principal, que en este caso es el hermano Nicolás, de apoyarle económicamente. Obviamente no tenemos un sindicato de pastores que se haya sentado a poder definir, bueno, qué categoría de salario se le debe asignar a un pastor de una iglesia de 40 miembros, 60 miembros, 100 miembros, 200 miembros, etcétera. No está eso escrito ni calificado, sino que se deja siempre a discreción de la congregación y el cuerpo de líderes que acompaña a la iglesia. Y en este caso, pues la iglesia sí ha determinado una ayuda, un apoyo económico al hermano Nicolás, que es el pastor principal, y debería hacerlo para con el resto de los pastores. Me incluyo yo en eso, pero como siempre que toco este punto, debo decir, bueno, yo he declinado recibir de la iglesia el beneficio económico, puesto que el Señor me ha provisto a través del trabajo que realizo en la empresa que yo tenía antes de comenzar a ser pastor en la iglesia. Entonces yo lo veo como provisión de Dios igualmente para el caso mío y de mi familia, ¿no? Pero sí, pónganse, ahorita somos solamente 2 pastores, pero si viniera un tercer pastor o un cuarto pastor, obviamente, mientras más pastores, pues la responsabilidad de la iglesia es mayor, pero debemos decir, bueno, los frutos también de la iglesia deben ser mayores, ¿verdad? Si se está trabajando en función de hacer las cosas bien en la iglesia, tienen que haber nueva gente en la iglesia, tienen que haber nuevos convertidos en la iglesia, tienen que haber nuevas familias en la iglesia que aporten y que sean capaces de sostener la situación económica del equipo que lideriza. Bien, no sé si alguien más tiene una pregunta sobre el tema de hoy. Voy a hacer otra pregunta entonces para terminar. Ok, cuando dice que anciano, la Biblia habla de anciano, de creo que de hecho hasta Santiago, si no me equivoco. Entonces no es recomendable, o sea, bíblicamente no hay como algo claro en cuanto a empezar una iglesia con un solo pastor. ¿No sería recomendable o son casos excepcionales o cuál es el parámetro que la misma Biblia habla en cuanto a los ancianos? Porque como dice, todo está en plural, anciano, y si se inicia una iglesia con un pastor, o sea, no es sugerible eso, o son excepciones a la regla. Yo creo que el principio bíblico es que la tarea pastoral es una tarea compleja y una tarea que necesita de un equipo. Si temprano nosotros reconocemos lo que hizo Pablo en Hechos 14:23, dice que confirmados los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, y constituyeron ancianos en plural, dice, en cada iglesia. Y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Dice ancianos en plural. Cuando Él estableció los líderes en cada lugar, en cada iglesia, Él puso líderes, ancianos, más de uno. Por lo menos más de uno. No dice cuántos, pero por lo menos más de uno. Y el otro pasaje está en Hechos capítulo 20, donde Pablo manda a llamar, 20:17, manda a llamar a los ancianos de Éfeso para hablar con ellos de una situación en particular. Entonces se ve que a través del Nuevo Testamento y en la responsabilidad que Pablo tomó de establecer iglesias, habían ancianos. Y yo digo, no es una regla, porque no se establece como una regla. Bueno, alguien puede empezar solo una iglesia, pero
si tiene claro el principio bíblico, él no quisiera estar solo dirigiendo esa iglesia. Rápidamente, apenas empiece a crecer la iglesia, él va a buscar personas que le acompañen en esa tarea del ministerio. Yo pienso que por años se ha cometido el error de pensar que una sola persona es responsable de atender todas las tareas de la iglesia, y por eso cuando un pastor se jubila, cuando un pastor tiene que salir del ministerio, o cuando un pastor se muere o le pasa cualquier cosa, inmediatamente pues la iglesia tiene que correr a ver a quién busca para sustituirlo, con el consabido problema de que la iglesia cae en una alta y baja, ¿no? Que podría quedar hasta sin pastor determinado tiempo. Entonces eso afecta el funcionamiento de la iglesia. O sea, yo creo que saludablemente la palabra nos enseña que es un equipo. Un equipo pueden ser dos o más. ¿Eso es claro, Roberto, para ti? Sí, sí es claro. La mamá quedé pensando es eso que acabaste de mencionar, de dónde vino eso de un solo pastor. Creo que no he investigado eso, voy a decirlo si lo investigo. ¿De dónde surgió? ¿En qué parte del tiempo surgió eso de un solo pastor en las iglesias? Posiblemente los bautistas. Los bautistas. Habría que, sí, esa es una buena tarea para investigarlo. Si encuentras la respuesta y nos la quieres compartir el próximo viernes, sería fenomenal. Listo. Bien, hermanos, son las 8:30, así que bueno, vamos a cerrar el tiempo aquí, agradecidos con ustedes por acompañarnos esta vez en este estudio, y estaremos en el capítulo 6, Dios mediante, el próximo viernes. Damos gracias a Dios, y bueno, vamos a cerrar el tiempo con una oración. Roberto, estás allí, puedes despedirlo con una palabra de oración. Oramos. Doy gracias, Padre, por este tiempo de enseñanza bíblica. Señor, gracias por las aclaraciones de dudas. Gracias, Señor, por aquellas instrucciones que tú le dejaste a Timoteo y que nosotros, Señor, como iglesia tenemos que modelar o ejemplificar, Señor. Gracias por todo lo que también has hecho a través de la iglesia desde el día que se fundó el Señor, y pidiéndote para que nos ayudes a recordar esto y que no sea una clase más, Señor, sino que lo podamos recordar siempre y pensar de acuerdo a lo que está escrito en tu palabra. Gracias por todo, Señor, y gracias por este estudio bíblico cada viernes que está haciendo edificación para todos. Bendice a Nulfo, a su familia, y también podamos seguir creciendo, Señor, en el conocimiento de tu palabra para aplicarla a nuestras vidas. Gracias, Dios, por todo, y sigue bendiciendo, Señor, con el estudio de tu palabra. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias, hermano. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos vernos el domingo, Dios mediante, y bueno, orando para que pronto ya nos anuncien que podemos regresar. Estamos en la fase 2, así que animándonos para vernos pronto. ¿Ah? Amén. 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 Listo. Hasta luego. Bye. Buenas noches. Bendiciones. Vamos a cantar el cumpleaños a Alan. Vamos a... Ok. A ver.